Muy buenos días, amados hermanos, por la gracia de nuestro Dios. Una vez más estamos despiertos este nuevo día. Demos gracias. Padre, muchas gracias por la misericordia que derrama sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre toda su iglesia. Agradecemos, Señor, que en medio de estos tiempos usted nos confirma su presencia y su amor que nunca nos abandona. Y queremos rogarle una vez más, Señor, que nos siga guiando con su Espíritu Divino, dando entendimiento a nuestros corazones para comprender todo lo que usted nos ha revelado en su santa palabra para estos tiempos, para ser una iglesia viva, una iglesia velando, una iglesia orando, una iglesia que vive en santidad. Rogamos que así sea en la vida de todo su pueblo, Señor, pues lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, vamos a dar lectura a los versículos 5 al 12 de Primera de Pedro para volver a ponernos en contexto con la meditación que estamos desarrollando en estos días en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 12. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis amados hermanos, pues continuamos con estas reflexiones de Primera de Pedro en el capítulo 5, donde nos quedamos. El tema central de hoy es preservados por el poder de Dios. Aquí el apóstol San Pedro afirma que el poder divino nos protege para que lleguemos a gozar de la herencia prometida. Dice el verso 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces nos asegura que Dios, a través de su Espíritu Divino, nos protege para que lleguemos a gozar de la herencia que se nos ha prometido como hijos de Dios. El creyente constantemente está circuncidado, rodeado, como si fuera por una compañía de soldados. El poder del Creador pone un cerco alrededor de sus hijos con el fin de preservarlo de cualquier poder que trate de destruir su relación con su Señor. Se trata entonces de que aquí se sustenta lo que en los 5 puntos calvinistas llamamos la perseverancia de los santos. Dios de tal manera nos ha guardado en sus manos que Él evita que nosotros seamos apartados de esa relación maravillosa que ahora tenemos con Él. El apóstol San Pablo lo anunciaba de otra manera diciendo también que nada absolutamente nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, allá en Romanos capítulo 8. Este sentir de los autores sagrados, sea el apóstol San Pablo y ahora aquí en esta epístola que estamos estudiando, nos damos cuenta que ellos tenían una visión
que les había sido revelada de cómo el poder de Dios estaba alrededor del pueblo cristiano, alrededor de cada uno de los creyentes, guardándolos, preservándolos de cualquier poder, sea humano o sea espiritual, que tratara de destruir nuestra relación con nuestro Señor, de tal manera que está garantizado que nada nos puede separar de nuestro Dios. El futuro del cristiano y su herencia son tan seguros que Pablo dice que ya hemos sido glorificados. Romanos 8:30. Dice la Santa Palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, lo único que falta es la revelación pública de nuestra gloria, la cual será manifestada en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Viajar por un país extranjero tiene sus peligros, amenazas y puede producir nerviosismo, pero el cristiano está seguro en el poder del Padre Celestial. No tiene nada que temer ni dudar, porque el Altísimo lo ha escogido. La Santa Trinidad intervino para redimirlo y está esperando la herencia gloriosa que recibirá cuando llegue a su patria y hogar celestial. En algún momento de las oportunidades que he tenido de viajar al extranjero, recuerdo cuando estuve en Honduras. Me hablaban tanto de la inseguridad que había en este país que nos recomendaron que no saliéramos del aeropuerto hasta que llegaran por nosotros, que esperáramos allí. Y pensando en estas cosas, cuando uno llega a un lugar que no conoce, ciertamente puede uno tener temor, en primer lugar porque no conoce el lugar, en segundo lugar por las circunstancias que esté pasando este país. Puede ser la violencia, puede ser guerra, puede ser la inseguridad, etc. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra vida como cristianos, así como lo anuncia el apóstol San Pedro, que somos extranjeros en esta tierra, somos ciudadanos del cielo, pero mientras tanto estamos en un peregrinaje en esta tierra, pues los peligros que nos rodean pueden producir algún tipo de nerviosismo, como ahora mismo esta pandemia, la situación económica que se está agravando en el mundo, de alguna manera puede producir en cierta manera algún tipo de incertidumbre. Pero el cristiano, como nos dice el apóstol San Pedro, está seguro en el poder del Padre Celestial porque Él nos guarda. Así nos lo declara el texto que acabamos de leer en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Entonces el creyente debe saberse seguro y guardado aún en estos tiempos que nos tocan vivir, que no son sencillos. Algunas preguntas para reflexionar acerca de lo que hemos venido meditando en estos versículos. ¿Qué experiencia o problema difícil hace que usted se sienta inseguro? ¿Es posible que se haya concentrado más en el problema que en Dios? ¿Le ayuda a recordar que Él le salvó y que usted es un amado hijo de Él? ¿Cuál es la bendición futura que le da a usted más confianza y gozo? Mis hermanos, es muy importante que podamos meditar estas preguntas. ¿Qué puede hacer ahora para agradecer al Rey del Universo esta seguridad? En estos tiempos que vivimos, no solo nosotros, sino mucha gente en esta cuarentena ha estado experimentando en cierta manera un estrés, ya sea por la situación del encierro, por familiares enfermos, por la partida de un ser amado, por diferentes circunstancias con el trabajo, etc. ¿Esta sería para usted una experiencia o problema difícil que le está generando inseguridad? ¿Es posible que estemos mirando más el problema, las circunstancias,
en lugar de mirar a Dios que guarda, que protege y que sigue gobernando este mundo? ¿Cuánto nos ayuda a recordar que Él nos salvó y que somos hijos amados del Padre? Saber que Él no se reservó a su Hijo amado, sino que nos los entregó. Y como dijera el apóstol San Pablo, si Él nos entregó a su Hijo amado, ¿cómo no nos dará las demás cosas juntamente? Entonces, ¿esto le ayuda a su fe? ¿Cuál es la bendición futura que le da a usted más confianza y gozo? Piensa acerca de lo que significa el reino de Dios, como lo hemos estado meditando, que no se trata solamente de una imaginación, sino de una verdad espiritual que debe convertirse en una certeza y seguridad en el corazón de cada creyente. Si esto es así, entonces nos corresponde en esta hora volcarnos en gratitud al Rey del universo por todo lo que Él nos ha asegurado. En medio de esto, mis hermanos, debemos reconocer que cada creyente se verá sometido a prueba. En los versículos 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el siglo XX, este siglo XX ha traído intensos sufrimientos a muchas vidas y familias. En este siglo XXI ahora, nosotros nos damos cuenta de todo lo que implica la vida en este mundo. La violencia, los conflictos armados, el terrorismo, la delincuencia y la opresión, las pandemias, todo esto aplasta y mata a muchos seres humanos. Por las noticias nos damos cuenta de los millones de gentes desplazadas por la guerra, de estos migrantes que no tienen un hogar. ¿Cuántos mueren en el camino? En realidad, esto es parte de una situación que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Por otro lado, también están los fenómenos naturales y otros provocados por el cambio climático que causan daños materiales y personales de manera incalculables. Ya hablamos de los huracanes, hablamos de las sequías y de todo esto que el hombre está provocando también, sean asuntos tanto naturales como provocados por el hombre. Todos estos cambios están afectando a nuestro mundo. Pero también están apareciendo nuevas enfermedades, juntamente con las que ya conocíamos. Todas estas causan dolor y muerte. Nos damos cuenta de las relaciones familiares destruidas. La vida humana se vuelve dura y dolorosa a tal punto que algunos llegan a dudar de la existencia de Dios. Te preguntan si hay un Dios, entonces, ¿por qué todo esto que está pasando en nuestro mundo? ¿Puede el humano comprender el significado de todas estas penas? ¿Qué postura debe tomar cuando se presentan? ¿Qué actitud ha de tener un cristiano cuando pasa por una experiencia negativa? El pasaje que leímos lo trataremos en dos secciones. Los primeros versículos nos enseñan que Dios tiene un propósito muy específico al permitir las tribulaciones en la vida del cristiano. Además, el apóstol Pedro habla de las emociones positivas que debemos sentir a pesar de los padecimientos. En los últimos 3 versículos, el autor introduce el misterio del sufrimiento y la gloria que se aprecia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El interés que los profetas y los ángeles tienen en este acontecimiento debe hacer que el Hijo de Dios agradezca la maravilla de la salvación que Cristo provee. Versículos 6 al 9 nos hablan de las pruebas y estas cómo refinan nuestra fe. Versículos 10 al 12 nos hablan de la gloria que sigue al sufrimiento. Tenga usted presente esto, lea estos versículos 6 al 9 con este tema en mente. Pruebas que refinan la fe. Versículos 10 al 12, la gloria que sigue
al sufrimiento. Medite cuidadosamente en los versículos 6 al 9. Pregúntese qué emociones se encuentra en ellos, cuál es el propósito real de las pruebas que pasa el cristiano. De esta figura, ¿qué se puede aprender con relación al proceso de refinar nuestra fe? ¿Cuáles son los detalles de esta porción que le ayudan a tener la perspectiva correcta de las aflicciones? Medite en estas preguntas. Si Dios lo permite, mañana daremos respuesta a ellos, comenzando de los versículos 6 al 9, estudiando y meditando cómo las pruebas refinan nuestra fe. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y el Espíritu nos ayude a comprender lo que Dios nos ha prometido en estos tiempos. Si el Señor lo permite, mañana volvemos a nuestras reflexiones.